me llamo Jeremy Johnson. Soy uno de los pastores de la iglesia Lutheran Church of Hope. Disculpe la luz excesiva que entro por la ventana. Hoy es un día muy bonito y anticipo con gusto de las preguntas que ustedes han enviado. Lástima que no tenga tiempo suficiente para responder a todos. Por cuestión de tiempo, algunos tendrán que quedar pendientes. Estaré consultando mi reloj y también la copia impresa de sus preguntas. Me gustaría explicar cómo manejamos las sesiones como esta aquí en la iglesia Lutheran Church of Hope. Empezamos por interpretar la intención de sus preguntas. Sin embargo, a veces contestamos las preguntas de una manera que no era lo que usted intentó preguntar. Así que humildemente haré lo mejor que pueda para responder a sus preguntas. Puede ser que usted sienta la necesidad de más aclaración. Si esto es así, por favor, con toda confianza, comunícalo a su líder de Alpha y él o ella le pondrá en contacto con nosotros para conversar más al fondo. Pero de nuevo, muchas gracias por esta oportunidad. Comencemos. La primera pregunta es, ¿cómo puedo convencer a alguien de que Dios, Jesús, el Espíritu Santo es bueno, aun cuando hay tanta maldad en este mundo? Por ejemplo, drogas, pandillas, abuso sexual y explotación de niños inocentes, abuso doméstico, violaciones, guerras, ira, etc. ¿Cómo se puede convencer a alguien? Creo que es una pregunta increíblemente buena. La realidad con que tenemos que lidiar es el hecho de que hay una parte de nosotros, una parte de cada individuo, cristiano o no cristiano, que busca hacer lo que nos trae beneficio personal. Tomamos decisiones basadas en cómo me va a favorecer a mí. Esto se debe a que el pecado entró en el mundo. Dios lo dispuso de tal manera, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Él creó a Adán y Eva en el jardín, en un lugar donde no había ninguna de esas cosas que causarían daño o que lastimarían a las personas, pero el pecado entró en el jardín de Edén. Bien, pero ahora usted dice, bueno, usted sí contestó parte de la pregunta, pero no toda, ¿eh? Ok, entiendo. La parte que queda pendiente de la pregunta es, ¿cómo se puede comunicar que Dios, el Espíritu Santo o Jesús es bueno, a pesar de todo eso? Dios envió a su Hijo al mundo como la respuesta. Jesús nos da esperanza. El Espíritu Santo, la presencia de Dios en el tiempo presente, se une a nosotros y no hay nada en toda la creación, Romanos capítulo 8, que pueda separarnos del amor de Dios que se revela en Cristo Jesús. Así que, sin Jesús, sin esperanza, todas esas cosas malas que usted mencionó en su pregunta serían el final de la historia, el fin del cuento. Pero por Jesús tenemos esperanza, tenemos algo a que aferrarnos, incluso cuando suceden las cosas malas. La realidad es que a toda la gente le suceden cosas malas. Jesús dice en Juan 16:33, en este mundo enfrentarás problemas y problemas de todo tipo, pero Jesús dice, anímate, he vencido al mundo. Pregunta siguiente. Porque no sé cuál es el propósito que tiene Dios para la vida mía. Permíteme cambiar un poco esa pregunta. ¿Cómo puedo saber cuál sería la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es? Y creo que a veces como personas que están intentando seguir a Jesús se esfuerzan por vivir según el propósito para lo que Dios los creó. Comenzamos a pensar si no lo hago lo mejor, lo correcto, entonces Dios no va a estar contento conmigo. De modo que existe una idea muy limitada de lo que debo hacer con mi vida. A menudo la gente me pregunta, pastor, ¿tengo esta oportunidad en la vida o tengo aquella? Pero tengo miedo de tomar la decisión equivocada, porque si tomo la decisión equivocada, entonces Dios no la va a bendecir. Las dos son buenas oportunidades, pero todavía queda la duda, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que es preguntar cuál es el más importante de todos los mandamientos. Jesús dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas.
And the second is like, El segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Creo que si vivimos amando a Dios con todo lo que tenemos, Jesús dice en Juan capítulo 6, busca primero el reino de Dios y su justicia. Perdón, está en Mateo capítulo 6. Busque ese primero y luego en donde quiera que usted esté, en todo lo que usted hace, ame a su prójimo como a sí mismo. Su vecino puede ser su familia, alguien que reside en la colonia, la gente con quienes trabaja, puede ser alguien que viva físicamente cerca de usted. Su vecino, como Jesús lo describe en la historia del buen samaritano, podría ser la persona con quien camina en la vida cotidiana y que está sufriendo, que figurativamente se ha quedado al lado del camino sintiendo la vida sin I have esperanza. no hope in life. That's what God Esa es la voluntad de Dios, que nos da la libertad de preguntar, ¿cuáles son mis dones personales? Hablaremos de eso en el retiro del Espíritu Santo. ¿Cuáles son mis dones individuales? Y decir a Dios, ¿cómo puedes usar estos dones para compartir tu amor al mundo? Para algunos de ustedes, su don es el de la hospitalidad. Quizás usted es una persona a quien le encanta tener gente en su casa. Cocinar, hornear, todo eso. Si le ha dado el don de la hospitalidad, entonces, ¿cómo puedes usarla? Para que las personas a su alrededor sientan el amor de Jesucristo. Algunos de ustedes tendrán el don de animar, otros el don de la oración. Depende de cómo Dios le diseñó. Usted dirá, no sé cómo Dios me hizo. ¿Cómo se supone que voy a saber eso? Pregúntale a la gente que te conoce bien. No es difícil pensar positivamente. Yo veo que todos los demás son buenos en muchas cosas, pero yo no soy bueno en nada. Al contrario, sí lo es. Usted es muy hábil porque Dios así lo creó. ¿Sabes? A veces necesitamos preguntarle a la gente que mejor nos conoce, que nos quiere, ¿en qué soy bueno? ¿Qué hago en forma natural? Que imagino que no es gran cosa. Pero otras personas al verlo dicen, vaya, mire qué bien esa persona puede completar el espacio en blanco. ¿Qué es lo que completa el espacio en blanco para usted? ¿Y cómo puede Dios usar lo que usted hace para reflejar su amor al mundo que le rodea a usted? La próxima pregunta es, ¿cómo sé si soy lleno del Espíritu o no? ¿Se llena uno y luego se vacía para que tenga que llenarse de nuevo? filled again. What I want to Quiero animar a la persona que hizo esta pregunta recordándole que Dios simplemente nunca quita sus dádivas de esa manera. Pero como descubrirá en el transcurso del retiro del Espíritu Santo, hay una diferencia entre conocer al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo llene cada fibra de nuestra vida. our lives. A veces es algo temporal, que se ajusta a temporadas diferentes al ritmo de la vida cotidiana. Es muy importante brindarnos a nosotros mismos la gracia de reconocer las temporadas diferentes en la vida. Pienso en la relación que tengo con mi esposa Bridget. La amo más que a nadie en la tierra, de verdad la amo. Creo que es la persona más extraordinaria que he conocido. Y nuestro matrimonio es increíblemente fuerte y tenemos buenas habilidades de comunicación que fomenta un buen matrimonio. Days where it's just Y hay días en los que los sentimientos de nuestro amor mutuo se desbordan. Es abrumador. Puedo sentirlo con cada fibra de mi ser. fiber of our being. Y hay otras ocasiones en que simplemente no lo siento tanto. Eso no significa que mi amor sea menor. Significa que nuestro matrimonio es de menor calidad para mí o para ella. No, para nada. Y creo que lo mismo ocurre con los sentimientos y el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Spirit in our life. Entonces yo quiero animar a la persona que hizo esta pregunta y también a todos a preguntarse, ¿qué puedo hacer para enfocarme en mi relación con Dios? Para mantenerme consciente del Espíritu con que Él me llena. Filling you up with. Permítame hacer esta observación. A menudo pensamos que los sentimientos son precursores, que los sentimientos vienen primero y los actos después. Pero yo creo que a veces nuestros sentimientos siguen a nuestros actos.
Quiero decir con esto que lo que usted hace no determina si Dios le va a dar su Espíritu Santo o no. No, el Espíritu es su regalo, es su oferta para ti. No va a quitarte esa oferta, pero a la vez hay en mi vida ciertas disciplinas, ciertas cosas que fomenten la concientización de mi relación con Dios. Another question. A ver, otra pregunta. ¿Dónde se menciona el rapto en la Biblia? Mentioned ¿Qué puedo hacer para no ser dejado en el rapto? behind. Esta es una pregunta fascinante porque el rapto no se menciona en la Biblia. De hecho, la palabra rapto no existía hasta mediados del siglo XIX. Había un señor, John Darby, quien comenzó esta idea de rapto. Él empezó a leer el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el 66º libro en la palabra de Dios, y tomó el libro de Apocalipsis y comenzó a aplicarlo en forma muy literal, extrayendo ciertos pasajes de su contexto correspondiente en la Biblia y que se presta a una mala interpretación. Y Darby empezó a aplicarlo. Así surgió todo el concepto de quedarse atrás. Ahora la gente dice, bueno, leo los evangelios y Jesús habla de que hay dos personas en el campo y una será llevada y la otra será dejada. Pastor, parece que estás un poquitín equivocado aquí. En realidad lo que Jesús señala en esa historia es que usted va a querer ser la persona que sea dejada. The one who is left behind. ¿Por qué? Por la misma razón que oramos al Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el libro de Apocalipsis, al final, menciona un cielo nuevo y una tierra nueva. Jesús dice en el libro de Apocalipsis, he aquí, voy a hacer todo nuevo. Entonces, ¿qué significa todo eso para nosotros? ¿Significa acaso que no importa lo que creemos y que al fin de los tiempos no es un concepto importante? No, al contrario. Lo que quiere decir es que Jesús hizo una promesa, va a venir otra vez. ¿Y qué significa eso para nosotros que conocemos el fin de la historia? Sabemos que al fin de la historia Jesús dice, vendré para llevármelos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, mientras esperamos su segunda venida, Él nos invita a conocer más a Dios, conocer sus promesas y vivir en la libertad de su gracia salvadora. Y como resultado, compartir ese amor, esa gracia salvadora con el mundo que nos rodea. La próxima pregunta, ¿por qué Jesús salvó al ladrón en la cruz? ¿Nunca sirvió a Dios? Su vida era un desastre total. Y en un instante iba a estar con Dios en el cielo. No lo entiendo. Yo tampoco. He aquí lo asombroso de la gracia. No tiene sentido. Doesn't make sense. La gracia se define como bondad no merecida, privilegio inmerecido. Es un regalo de Dios para nosotros. Us. Es Pablo quien escribe en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Es por gracia. El regalo de Dios, la salvación por medio de la fe, y no por acción personal, con el fin de que nadie se jacte, ni se atribuya a sí mismo el crédito, sino que es un regalo para usted. El carácter y la naturaleza, la profundidad del amor de Dios se le demuestra al mendigo, al ladrón en la cruz, quien, al llegar al final de su vida, se da cuenta que tal vez se había perdido lo más importante y así miró a Jesús y quizás por primera vez se dio cuenta de quién era Jesús en verdad. Entonces clamó diciendo, Padre, acuérdate de mí. Maestro, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ninguno de nosotros está más allá de los límites de la gracia de Dios. Bueno, aquí sea ahí está la gracia de Dios. ¿Debo continuar pecando? No. ¿Qué libertad hay en eso? I bet Si le hubieras preguntado a ese ladrón en la cruz, us. If he si hubiera querido haber comprendido la profundidad del amor de Dios por él antes del final de su vida, que lo habría salvado,
de la pena de ser declarado culpable. Piénsalo, ¿cuál era la razón por la que estaba en aquella cruz? Él había vivido totalmente fuera de los límites de lo correcto, lo que le había causado mucha angustia para él y para sus seres queridos. Si tan solo hubiera sabido algo acerca de Jesús antes, hubiera conducido mi vida de manera diferente, pero gracias a Dios por su gracia, ahora puedo pasar la eternidad con Él. ¿Debo seguir pecando, dice Pablo, para que la gracia abunde? No, ¿qué libertad hay en eso? La ley de Dios nos marca límites, límites que no nos quiten el gozo de la vida, sino dan gozo a la vida. Es asombroso. Era una gran pregunta. Ustedes son la clase de alfa más inteligente que hemos tenido. No le digas a nadie que les dije eso, ¿eh? ¿Por qué es tan difícil poner en práctica lo que se predica? Porque somos humanos. Isaías capítulo 53 dice, porque todos somos como ovejas, todos nos hemos descarriado, todos hemos dejado los caminos de Dios para seguir los propios. Romanos capítulo 3. Todos hemos pecado, todos no llegamos a la altura de la gloriosa norma de Dios. Y Romanos capítulo 6, la paga del pecado es la muerte. Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay una realidad a la que nos enfrentamos, a la que se enfrenta cada ser humano. Es el hecho de que tenemos una voluntad, que quiere seguir su propio camino. Pablo, él mismo, piensa por un momento en el apóstol Pablo. Escribió 2/3 del Nuevo Testamento. La historia desde el nacimiento de Jesús hasta el libro de Apocalipsis. Si tuvieras que elegir al héroe del Nuevo Testamento, no tomando en cuenta Jesús, nombraría usted Pablo. Escribió una carta a los romanos, el libro de Romanos. Escribió algunas cartas a la iglesia de Corinto, primera y segunda de Corintios. Su carta a la iglesia de Éfeso, el libro de Efesios. Pablo, que escribió todas esas cosas maravillosas, que fue juzgado al final del libro de los Hechos, de una fe tan heroica. Este Pablo escribió Romanos capítulo 7. Es importante recordar eso, comenzando en Romanos capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte, pero luego Pablo dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor. En Romanos capítulo 8, Pablo escribe que nada en toda la creación puede separarnos del amor de Dios. Así que tenemos dos verdades, Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8, y entre las dos está Romanos capítulo 7. Te animo a leer Romanos capítulo 7 porque es muy importante que mantengamos presente lo que enseña. Pablo observa, hallo esta contradicción siempre presente en la vida mía, a la que no puedo escapar. Las cosas que quiero hacer no puedo hacerlas en forma consistente por mí mismo, y las cosas que no quiero hacer, no puedo evitar hacerlas. Las cosas que sé, practicar lo que predico, debo hacerlas, pero no las hago. ¿Por qué? Las cosas que sé que no debo hacer, termino haciéndolas. Y me pregunto cuántos de nosotros hemos dicho, solo necesito empezar a hacer esto, y luego no lo hacemos. O decimos, no volveré a hacer eso nunca más. Y de repente lo hacemos. Y Pablo concluye, qué pobre y miserable soy. Y me pregunto cuántos de nosotros hemos dicho, qué pobre y miserable soy, qué persona tan miserable, dicen otras traducciones. Soy un pobre y miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pero no termina allí. Él dice, oh, pero por la gracia es Jesucristo quien me ha salvado. ¿Por qué es tan difícil practicar lo que predicamos? Porque somos humanos. Por eso es importante que recordemos la gracia de Dios. Es importante crecer en nuestro entendimiento. Y es importante que crezcamos en nuestra comprensión del amor de Dios para con nosotros, que es el camino que Él nos da para llevarnos a una manera mejor de vivir. Y cuanto más sepamos de eso, mejor seremos para fijar nuestros ojos en lo importante y no desviarnos del camino tanto. No quiero decir con eso que no poner en práctica lo que predicamos no sea importante. Es parte de la realidad ser humano. A ver, otra pregunta.
¿Por qué hay tanta variedad de formas o diferencias entre la Biblia y lo que enseña la Iglesia Católica o otras iglesias? Esta es una buena pregunta. La Reforma se llevó a cabo en los 1500 cuando la Iglesia Católica de aquel tiempo. Of that time. Así que no estoy hablando de la Iglesia Católica de hoy, sino de la Iglesia Católica Romana de los 1500. Había algunas cuantas cosas que causaron que la Iglesia se desviara un poco. También había un hombre llamado Martín Lutero, quien estudiaba la palabra de Dios y buscaba qué significaba seguir a Jesús. Él trataba de entender a la Iglesia de la cual era sacerdote. Y Lutero, no porque no le gustara la Iglesia Católica, sino porque la amaba, fue que escribió una lista de 95 tesis que usó como una manera de reformar la Iglesia. Pero las personas que escucharon a las 95 tesis no lo tomó muy bien. No eran personas malévolas, pero dijeron, no, vamos a continuar haciendo las cosas que hacemos. De ahí en adelante hubo una división interna de la iglesia. Y de esa división inicial siguieron muchas más divisiones que llamamos denominaciones. Todas esas divisiones se basan en lo que considero yo variaciones menores. Se trata de cómo se interpreta la palabra de Dios. Son asuntos que no son esenciales para la salvación. En todas esas denominaciones, ¿qué es lo más importante? The most important. Lo más importante es decir lo que tenemos en común. Is that there Y es que hay un solo Dios, y ese Dios es un Dios a quien conocemos en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que todo aquel en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es, que Jesucristo fue a la cruz, fue matado para cancelar la deuda de nuestro pecado y así abrir las puertas de la eternidad y la salvación para todo aquel que cree en él. Todas las diferentes iglesias tenemos diferentes perspectivas en detalles, algunas pequeñas perspectivas teológicas que no son esenciales para la salvación. Entonces, siempre decimos en la iglesia luterana de Hope que todos estamos en el mismo equipo porque somos mejores cuando estamos unidos. When I was growing up, there was an En mi infancia había una heladería en mi pueblo que se llamaba Baskin Robbins y era muy famoso porque ofrecía 31 sabores diferentes. Me encantaba Baskin Robbins porque podía elegir uno de los 31 sabores. Pero ¿sabe lo que era el esencial en Baskin Robbins? El helado. Me encantaba el helado. Qué desafortunado hubiera sido si Baskin Robbins hubiera tenido un solo sabor. No habría sido el Baskin Robbins que yo adoraba. Tenemos una verdad esencial a la que todos nos aferramos. Es Jesucristo. Como Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 2, Él es quien fue crucificado por nuestro pecado. Y Él es quien nos unifica. Y de ese modo, todos estamos en el mismo equipo. Y como decimos en la iglesia luterana Hope, somos mejores cuando estamos unidos. Tengo tiempo para una o dos preguntas más. Voy a combinar dos de ellas. Bueno, tres. ¿Cómo se puede ayudar al ministerio hispano en la Lutheran Church of Hope? 2. ¿Cuáles son los requisitos para servir en Hope? 3. ¿Cuál es la visión del ministerio hispano en Hope? Voy a contestarlas en un orden diferente. ¿Cuáles son los requisitos para servir en Hope? ¿Ama usted a Jesús? No que si usted es perfecto, porque ninguno de nosotros lo es, ni siquiera los pastores de Hope. No le digas a nadie que dije eso. Ninguno de nosotros lo es. ¿Ama usted a Jesús y reconoce que Dios puede usarle? Entonces, lo que decimos a la gente que desea servir en Hope es que solo queremos que esté dispuesto a compartir su corazón. Hay muchas maneras diferentes de hacerlo. ¿Y la visión para el ministerio hispano en Hope? La visión es que sigamos la misión que Dios dio a esta iglesia en el principio. La misión aquí en Hope es alcanzar al mundo en nuestro derredor y compartir el amor eterno de Jesucristo. Y sabemos que tenemos la oportunidad de hacerlo en el ministerio hispano y de verdad estamos más que emocionados al respecto. ¿Cómo puede usted involucrarse en eso?
Puede comunicar su deseo a los anfitriones de su grupo pequeño o enviarme a mí un correo electrónico a Melissa Matthews, quien lidera el programa de Alpha and Hope. Si usted puede enviarme un correo electrónico, Jeremy.Johnson, Johnsson, at Lutheran or at hopewdm.org. I'll say that again because I screwed up. Jeremy, Jeremy.Johnson, Johnsson, at hopewdm.org. And we would nos encantaría que usted participe en este ministerio y queremos que sepa que estamos tratando de seguir a Dios lo mejor que podemos en este ministerio nuevo, pero a la vez estamos aprendiendo sobre la marcha. Es una aventura que nos encanta. La última pregunta de esta noche, y con esta concluir. ¿Veré en el cielo a mis hijos que aborté? La Biblia dice que Dios nos conoció antes de que naciéramos, mientras aún estábamos en el vientre de nuestra madre. Él sabía todo sobre cada uno de nosotros. Entonces, sí, yo creo que habrá una reunión en el cielo que no tendrá rival. Todos podemos estar cara a cara con las personas que hemos amado y perdido. Las personas que hemos amado tanto mientras estaban en el vientre y desgraciadamente perdimos. Habrá una reunión de familia que faltarán las palabras con que describirla. Esa es la esperanza. Esa es la promesa. Y casi se remonta a la primera pregunta con que la comenzamos. En medio de un mundo donde ocurren muchas cosas infames, ¿dónde se halla la esperanza? La esperanza se encuentra en Jesucristo. Entonces, Alfa, gracias por darme 30 minutos de su tiempo. Como pastor, este ha sido un grato tiempo para mí. Me encanta contestar las preguntas. Podría dedicar todo un día entero a responder a las preguntas. Me hubiera gustado tener más tiempo o tal vez debiera haber respondido con respuestas más cortas. Pero bueno, muchas gracias por ser parte de Alpha. Gracias por decir sí a la invitación a participar en este curso. Me encantaría conocer a cada uno de ustedes, ya sea en forma virtual o presencial. Que Dios les bendiga a todos.